30S, porque se unen a esos segmentos o de alguna forma no permiten la producción de esta proteína en algunas partes, como sería 50S, 30S, hoy específicamente vamos a ver vamos a iniciar con los de la 50S. Dentro de ese grupo, en forma general, ¿se está escuchando bien? Sí, doctor. Okay. Sí, doctora. Ok, dentro de ese grupo, bueno, inicié con esta lámina como para hacer un resumen, y si se van a salir temprano, vamos a iniciar con los macrólidos. Macro, ya ustedes pueden suponer que son grandes, donde su mecanismo de acción es que inhiben la subunidad ribosómica 50S. Esa subunidad ribosómica va a estar compuesta por 2,23S y 5S. Más adelante, cuando veamos el mecanismo de acción de forma específica, nos vamos a dar cuenta. Por un lado, inhiben lo que sería la fase de translocación y por lo tanto no hay la formación de la proteína 50S. Inhibe también la transpeptidación, o recuerden que cuando se va a iniciar la formación o la síntesis de una cadena de proteína, hay una iniciación de la lectura hasta formar la elongación y pasar la información y finalmente formar la proteína. Aquí hay un dato bien curioso, ¿ok? Los macrólidos o la mayoría de los fármacos que están en la subunidad que inhiben la subunidad ribosómica 50S suelen ser bacteriostáticos. ¿Se acuerdan de ese concepto bacteriostático? ¿Qué significaba? ¿Se acuerdan? Muchachos. Ajá. Dime, mi amor, ¿qué es bacteriostático? ¿Te acuerdas de ese concepto bacteriostático? Ok, inhibe el crecimiento de la bacteria. Pero qué dato tan curioso que cuando se logra alcanzar 2 veces la concentración inhibitoria mínima, tienen la característica de ser bactericida. Por lo tanto, ustedes a la hora de combinar un fármaco, o ustedes van a ver muchas veces que uno combina un betalactámico con un macrólido, o específicamente puedes combinar un bactericida con un macrólido. Y es porque también tiene propiedad de ser bactericida cuando alcanza su concentración inhibitoria mínima 2 veces. Y también tiene un efecto de acción como ser antiinflamatorio y prokinético. Más adelante vamos a ver, y por eso es que ustedes vieron cuando inició esta pandemia, que uno de los tratamientos que al principio se utilizó en la infección era por su efecto antiinflamatorio, más no antibacteriano. Pero ¿qué sucedió? También se produjo muchas muertes porque dentro de los efectos de acción de esta droga o los efectos adversos es que ella produce un tipo de arritmia, y aquellos pacientes portadores de arritmia cardíaca que les dio COVID se dieron cuenta que fallecieron y probablemente eso pudo haber sido una de las causas. En cuanto a los mecanismos de resistencia, el más importante es que modifica el sitio de acción. La bacteria tiene la capacidad o la habilidad de alterar entonces la subunidad ribosómica 50S, específicamente la 23S, que forma parte de esta subunidad 50S, y por eso es que la bacteria burla la acción del antibiótico. Puede ser una reacción cruzada porque todos aquellos fármacos que inhiben la subunidad 50S que hacen resistencia, que las bacterias hacen resistencia, es por este motivo. Otro mecanismo de resistencia es que puede haber una alteración de su transporte. Pueden las bacterias producir enzimas inactivadoras, como en este caso la meticilasa, o la bacteria sí puede llegar al sitio donde el antibiótico puede llegar al sitio donde va a hacer su acción
pero hay unas bombas de eflujo que se encargan de extraer el antibiótico. Todas aquellas bacterias o todas aquellas enterobacterias, recordemos que las enterobacterias son del grupo de los bacilos gram negativos, tienen una resistencia intrínseca. Lo que quiere decir que si nosotros tenemos una infección por enterobacteria, los macrólidos no van a tener espectro de acción sobre ella y por lo tanto no debemos utilizarla. En cuanto a su farmacocinética, aunque en sus libros, si llegan a estudiar por el Guimarães Guzmán, por el Flores o por otro libro, que bien sabemos que los libros que nosotros tenemos son traducidos al español, pero son realizados fuera del país, les van a mencionar que ellas pueden venir para ser administrados tanto por vía oral como por vía parenteral. En Venezuela, o mejor dicho, en casi toda Latinoamérica, la única presentación que existe es la vía oral o la vía tópica cuando viene en ungüento para ser utilizado en las soluciones oftálmicas o bien las soluciones óticas. Hay dentro de ella, o sea, está la eritromicina, la acitromicina, la claritromicina, que yo sé que más de uno de ustedes probablemente lo haya tomado en algún momento de su vida. Lo que es la eritromicina y la acitromicina tienen mayor estabilidad a pH ácido. No son destruidas por el pH ácido, por eso es que son fármacos que muy bien pueden ser administrados, tienen una buena biodisponibilidad cuando se administra por vía oral. La eritromicina y la acitromicina puede darse con alimentos y esto no van a modificar tanto la velocidad como el grado de absorción. En cuanto a su distribución, estos son unos fármacos que precisamente se quedan para aquellas infecciones producidas por bacterias intracelulares o bacterias atípicas, perdón. Recuerden que las bacterias atípicas tienen la capacidad o la particularidad que están dentro de lo que sería la célula y por eso es que tienen una mayor penetración en los polimorfonucleares, que da para infecciones otorrinas, alcanza muy buenas concentraciones a nivel de próstata, por eso dentro de sus indicaciones, para aquellas infecciones prostáticas, casi son muy pocos los fármacos que logran alcanzar altas concentraciones o buenas concentraciones a nivel de próstata, así como buenas concentraciones a nivel de pleura. Estos antibióticos sí tienen poca penetración en lo que es a nivel del líquido cefalorraquídeo y sí suelen atravesar lo que sería la barrera placentaria. Tienen un metabolismo hepático, utilizan el citocromo CYP450 y por lo tanto yo sé que voy a tener cuidado de usar algún otro fármaco que utilice este tipo de sistema enzimático para su metabolismo porque ya sabemos que puede haber competencia. Por lo tanto puede aumentar las concentraciones de algunas otras drogas, así como disminuirlas. Tienen un efecto post-antibiótico. ¿Se acuerdan lo que era este concepto de efecto post-antibiótico? ¿Quién me lo dice? ¿Están allí o yo estoy hablando solita? Repita la pregunta, doctora, por favor. Yo las próximas clases se las voy a grabar y se las voy a zumbar grabadas y se las voy a dejar allí para que ustedes la vean. O les voy a decir, mire, busquen una clase por tal link. Yo les mencioné que si se acuerdan el concepto de efecto post-antibiótico. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Hay un retraso del crecimiento bacteriano después de exponer al paciente a un antimicrobiano. Repite que no te escuché bien. Es el retraso en el desarrollo de las bacterias que se va a manifestar luego de una breve exposición de un paciente
a un antibiótico. Ok, entonces, por allí va, pero búsquenlo, por allí va. Tiene un metabolismo hepático y por lo tanto tiene una eliminación renal, biliar, perdón, en un 90% y renal en un 10%. La claritramicina comparte un 50% de eliminación por vía biliar y un 50% por eliminación por vía biliar. En cuanto a sus indicaciones, aquellos pacientes que son alérgicos a la penicilina y a la cefalosporina resulta ser una alternativa. Infecciones enfermedad de transmisión sexual, como serían las ETS. Acuérdense que muchas veces, enfermedades inflamatorias pélvicas, muchas veces las infecciones producidas por enfermedad de transmisión sexual son gérmenes intracelulares. También se utiliza como esquema terapéutico de las gastritis producidas por Helicobacter pylori, ya cuando el paciente es sometido a los exámenes reglamentarios para decir que es portador de Helicobacter pylori, para profilaxis en patologías oftálmicas o en cirugías oftálmicas, neumonías atípicas, recuerden que logra alcanzar muy buenas concentraciones en polimorfonucleares, enfermedades del sistema respiratorio superior, entoferina, tosoplasma, enfermedad de Lyme. ¿Quién produce la enfermedad de Lyme? La garrapata, doctora. La garrapata. Muy bien, muy bien. O enfermedad de los legionarios, que es un tipo de neumonía que fue producida por la legionela, que estaban colonizados unos aires acondicionados en unos militares y por eso es que se le llama legionela. Dentro de sus efectos adversos, prolonga el intervalo QT produciendo un tipo de taquiarritmia mortal para el paciente, que pudiera ser mortal para el paciente, es arritmogénico, dentro del sistema digestivo puede producir diarrea, hepatotoxicidad, colestasis, bueno, esto es secundario a todo esto en el sistema nervioso central y renal, ototoxicidad, nefrotoxicidad, y en el sistema inmune puede producir hipersensibilidad y colitis pseudomembranosa. Realmente yo no he visto alteraciones, muy pocas de los que están aquí mencionados. Sí he visto pacientes producirle colitis pseudomembranosa y pacientes sobre todo cuando han sido tratados por un Helicobacter pylori, que son fármacos que los dejan tomando casi por 15 días, 20 días, barriendo entonces todo lo que sería la microbiota, y sobre todo en pacientes inmunosuprimidos por alguna causa. ¿Cómo se clasifican ellas? La mayoría de los fármacos se van a clasificar de acuerdo a generación, por la presencia, o por lo menos en esta particular, la presencia de carbono. Dentro de la primera generación está la eritromicina, aunque aquí están plasmados en esta diapositiva varios fármacos dentro de esa clasificación. Los que están en rojo son los que ustedes se me van a aprender, porque son los que realmente existen en el mercado. Dentro de la primera generación, la eritromicina, y lo de segunda generación, que son semisintéticos, está la claritromicina y la acitromicina. Otra forma por los cuales ellos se clasifican es por la presencia de los carbonos. Tenemos que la eritromicina tiene 14 carbonos en su estructura química y lo que es la eritromicina y la claritromicina, 14 carbonos en su estructura química. Y la acitromicina, un carbono más. ¿Y qué es lo que hace esto? Simple y llanamente recuerden que cuando se modifica la estructura química de un antibiótico es para mejorar su espectro de acción, es para mejorar menos efectos adversos, es para mejorar menos interacciones. Dentro de todas ellas, la que menos interacción, por supuesto, tiene con otro fármaco es la acitromicina. Tiene mejor espectro de acción y tiene menos efectos adversos. Todas las demás, los cetólidos, tenemos la telitromicina, puede ser que en otros países existan. Dentro del grupo de los macrólidos, ella es
como la que produce mayor efecto adverso y mayor hepatotoxicidad. Todas las demás que en algún momento existieron fueron retiradas del mercado porque fueron muy hepatotóxicas, generando en los pacientes o en los animales de experimentación una hepatopatía fulminante que produjeron, por supuesto, la muerte. Fulminante, produjeron la muerte. En cuanto a su espectro de acción, tienen actividad sobre gram positivo, gram negativo, gram positivo coco positivo, bacilos gram negativo, gram positivo, cocos gram negativo, lo más curvo es piroqueta, y ellas tienen muy buen espectro de acción sobre aquellas infecciones por gérmenes atípicos. ¿Cuáles son esos gérmenes atípicos cuando uno llega y dice, ay, tiene una neumonía atípica o tiene una infección atípica? O a lo que yo me refiero con atípico, yo no, es un libro de farmacología cuando hablamos de gérmenes atípicos. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, al micoplasma. Micoplasma, ajá, pero ¿por qué es atípico? Sí, micoplasma es atípico, pero ¿por qué es atípico? En una de las primeras laminitas yo les dije, estos son gérmenes atípicos, pero ¿por qué? Porque son menos comunes No, o sea, en las neumonías, por ejemplo. pero ¿por qué? ¿Por qué es atípico? ¿Qué los diferencia de lo típico? ¿Qué los diferencia de los gérmenes típicos? Que son bacterias intracelulares Ajá, ¿y qué significa eso? que tienen que vivir dentro de una célula para Ajá. poderse reproducir y hacer ¿Se su acuerdan metabolismo. de la estructura de la bacteria? ¿Qué le falta a esto que no tienen los típicos? Que no tienen pared. Que no tienen pared celular, que no tienen pared, eso. Son atípicos porque carecen de pared celular. ¿Se acuerda cuando yo les decía y les hablaba de los betalactámicos que no tienen acciones sobre aquellos gérmenes atípicos? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hacen los betalactámicos? Inhiben la síntesis de la pared. Y si los gérmenes atípicos no tienen pared celular, ¿para qué le vamos a dar un betalactámico o una cefalosporina o de la familia de los betalactámicos? Eso es la diferencia entre típico y atípico. Y eso ustedes debieron haberlo estudiado y aprendido cuando pasaron por microbiología. Ok, eso no se les va a olvidar más nunca. Son gérmenes que requieren vivir dentro de la célula y carecen de pared celular. En cuanto a sus interacciones con otro fármaco, en orden, quienes tienen mayor interacción, tenemos la eritramicina, claritramicina y acitramicina. Y esto es por el motivo que ya les mencioné, por la presencia de un carbono en cuanto a su estructura química. ¿Y esto por qué? Porque todos aquellos fármacos, todas aquellas drogas que interacciona con el citocromo CYP para metabolizarse, va a haber competencia y entonces puede haber un aumento. ¿Quién se une mayormente? El que tiene una mayor concentración. Puede aumentar entonces lo que sería la warfarina. La warfarina es un anticoagulante. Vamos a ver el paciente que cuando combinamos un macrólido con una warfarina puede sangrar, el midazolam, que es un sedante, lovastatina, que son estatinas, generalmente cuando, y por eso ustedes tienen que aprender, cuando les llega un paciente con una infección y sobre todo si es un adulto mayor, estos adultos mayores generalmente están polimedicados porque siempre tienen algo. Son hipertensos, son cardiópatas, tienen algo. Tiene el colesterol alto, entonces tenemos que tener cuidado porque puede aumentar las concentraciones de todos estos fármacos. Teofilina, ciclosporina, digoxina, fentanilo, ergotamina, el cixaprida y amiodarona, se lo pongo
está aquí reseñado en mayúscula porque estos son antiarrítmicos. El amiodarona es un antiarrítmico, el cisapride se utilizaba, ya casi que ni se usa. Bueno, tengo mucho tiempo que no se usa sobre todo en la esfera pediátrica que he visto, no sé, tengo mucho tiempo que no paso por pediatría, en pacientes con portadores de gastritis o de acidez. Pero también disminuye las concentraciones de los anticonceptivos. Entonces tenemos que tener pendiente qué es lo que deben, cuáles son las interacciones. Ya vimos esto, hemos avanzado bastante. Entonces estamos en este grupo de fármacos que inhiben la síntesis de la proteína, subunidad 50S y subunidad 30S. Esto lo vemos la semana que viene. Estos son los que vamos a ver lo más prontico. Estamos aquí en los macrólidos, eritromicina, claritromicina y acitromicina. Específicamente, alteran la síntesis de las proteínas, no permitiendo la formación de las mismas porque inhiben la subunidad 50S. Subunidad 50S. Aquí lo vamos a ver más clarito. Dentro de este grupo de los que inhiben la síntesis de las proteínas, no solamente están los macrólidos, como es la familia de los macrólidos, eritromicina, claritromicina y acitromicina, también está el cloranfenicol, la clindamicina, el linezolid, pero ellos no forman parte de la familia de los macrólidos, ojo. Y está el grupo de las estreptogramíneas, que es la quinotrixina y la dalfutrixina. Dentro de todo este grupo, de los que inhiben la síntesis de la unidad 50S, los más utilizados son los macrólidos y dentro de este grupo el linezolid y la clindamicina, que vamos a ver si nos da tiempo verlos hoy, son muy corticos porque precisamente sus indicaciones son muy, muy precisas. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Y el otro grupo, el otro grupo de antibióticos que inhiben la síntesis de la proteína, pero se unen a la subunidad 30S, es el grupo de los aminoglucósidos. ¿Pregunta? Doctora, ¿el grupo de las tetraciclinas no se unen también al grupo 30S? Aquí está. Pero eso no lo vamos a ver hoy. Eso no lo vamos a ver hoy. Ok, mecanismo de acción de los macrólidos inhiben lo que sería la iniciación de para producir las proteínas. Ellos se van a unir a la unidad 50S. La subunidad 50S va a estar formada por el segmento 23R y el 5R. Inhiben la transpeptidación, inhiben la translocación y por eso no se forma la subunidad 50S. El macrólido se mete en una de las iniciaciones para iniciar la formación de la síntesis de proteína, no permitiendo así la transpeptidación ni la translocación. Si no tiene esa parte de la bacteria de la proteína, por supuesto, puede producirle la muerte. En cuanto a lo que es los cetólidos y la lincosamida y el cloranfenicol, su mecanismo de acción es muy parecido. Es muy parecido. Por eso, si la bacteria es resistente a un macrólido, también va a ser resistencia a lo que es un cloranfenicol y a lo que es una lincosamida. También pueden alterar el sitio de acción de estos segmentos y por lo tanto producir la muerte de la bacteria.
En este pedacito es para explicarle, recuerden si tiene un metabolismo hepático y sobre todo por la enzima del citocromo CYP3,4A. ¿Qué es lo que sucede? Vemos que el fármaco llega al espacio intravascular, va a metabolizarse, llega al hígado y cuando este paciente toma algunos de estos fármacos que también se inhibe por el citocromo CYP3,4A, ¿qué es lo que pasa? Ya está ubicado o ya está ocupado este citocromo o esta enzima y por lo tanto no puede metabolizarse y aumentan las concentraciones de estos fármacos que están aquí. Entonces vemos, por ejemplo, que un paciente está tomando una estatina porque tiene colesterol alto o porque le estamos haciendo una protección de su endotelio, porque tiene una enfermedad endotelial, entonces vemos que el paciente, ustedes le indican, o cualquiera le indican un macrólido, una citromicina, porque tiene una neumonía, porque tiene una infección y amerita este fármaco, el paciente le manifiesta que tiene mucho dolor en miembros inferiores y es porque estamos generando una destrucción o una rhabdomiólisis porque aumentan las concentraciones de las estatinas. Muchas veces nosotros vemos que los pacientes con patologías, infecciones respiratorias, tanto del tracto superior como del inferior, muchas veces combinan con esteroides y resulta que puede haber competencia y aumentan las concentraciones de esteroides. Estos son algunos fármacos, los más importantes, que puede hacer interacciones. Otro dato, también, acuérdense que yo les dije que una parte se metabolizaba por el hígado y la otra se eliminaba por la vía renal. Hay una parte que se elimina por la vía biliar y la otra por la parte renal. Y en este caso, uno de lo que tenemos que tener cuidado, sobre todo aquellas mujeres que están tomando anticonceptivos, le indicamos un macrólido y resulta que disminuye las concentraciones de los anticonceptivos y resulta que la mujer que está haciendo una planificación familiar puede quedar embarazada. Y ella les jura, sí, yo no fallé ninguna pastilla, pero resulta que quedó embarazada a consecuencia de haber estado tomando algún tipo de macrólido. Recordemos que el oriental, o por no meter en el saco a todos los latinoamericanos, sino el oriental, y la gente tiene una cultura muy, muy arraigada de automedicarse. Cualquier gripe lo relaciona con un proceso infeccioso bacteriano y como aquí en Venezuela ustedes van a la farmacia y no les piden récipe, es de libre venta y comienzan a automedicar. ¿Quién no ha tomado una citromicina? ¿Quién de sus vecinos? ¿Quién de sus amigos? ¿Quién de sus familiares? Ah, tenía un dolor de garganta y me tomé una citromicina. Tenía tos y tomé citromicina. Ahí lo tienen. Dentro de los efectos adversos, ¿ustedes se acuerdan? Se deben acordar. Y quien me lo diga, le voy a dar su positivo. ¿Qué significa la entrada de sodio en una célula cardíaca? ¿Qué significa? Ajá, se despolariza. ¿Qué fase corresponde? Estás adivinando. La fase 0, fase... ¿No es la 0? Sí, es la 0, doctora. Es la 0, claro. Es la 0. ¿Y la fase 2 qué corresponde? A la meseta. Ajá, pero allí, en cuanto a los electrolitos, ¿qué entra o qué sale? ¿Qué ingresa? Entra potasio. No, mami, el potasio sale. Fíjate la flechita. ¿Qué está entrando? Lo que pasa es que aquí está tapado. ¿Qué ingresa? Calcio.
Alguien dijo por allí algo, lo escuché, pero a lo lejano. ¿Qué ingresa? Calcio. El Calcio. el calcio. Ingresa calcio para que vuelva otra vez a su fase original y a la repolarización. ¿Qué es lo que hace los macrólidos? Ellos actúan como un bloqueador de... no ingresa calcio, bloquean el ingreso de calcio y por eso es que no se produce la repolarización y es el motivo por el cual produce una taquicardia. Y esas taquicardias son llamadas torsadas de la punta o unas taquicardias polimórficas, alargando, lo que hacen es que alargan el QT. Alargan el QT y producen la taquicardia multifocales cuando se le hace el electro. Entonces, aquel paciente que tiene alteraciones, que es mayor o que tiene un trastorno del ritmo cardíaco, hay que tener cuidado porque cuando hay infecciones, evidentemente, y queremos usar un macrólido, debemos tener cuidado porque prolongan el QT. Prolongan el QT. Y eso fue lo que pasó y que vimos cuando ustedes revisen y estudien COVID por algún evento, por alguna casualidad, ustedes van a ver que esas combinaciones que se hacían con una citramicina, con todos los antibióticos que tomaban, al principio recuerden que se les puso mucha también ivermectina. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se dieron cuenta que también generaban la muerte del paciente porque y secundario ni siquiera al COVID, sino que producían trastornos arrítmicos, prolongan el QT y producen entonces torsadas de punta o torsadas de point, como les llama, o taquicardias multifocales. Desen cuenta que son multifocales. Sí. Eso sería uno de los efectos adversos más importantes. Otros efectos que podemos ver a nivel gástrico se utiliza como un procinético. ¿Por qué? A nivel gástrico, recuerden que están los receptores de motilina. Los macrólidos semejan el efecto de acción de las motilinas. Y pueden entonces aquellos pacientes, por ejemplo, los que son sometidos a una intervención quirúrgica y todavía no ha comenzado los movimientos peristálticos o tienen gastroparesia o tienen gastropisis, entonces ustedes ven que los cirujanos generalmente pueden utilizar un tipo de antibiótico como los macrólidos por ser un procinético. Pero tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Y sobre todo en los pacientes que son menores de 6 meses, los recién nacidos, y las madres embarazadas o que están lactando. Recuerden que a nivel pilórico también hay receptores de motilina. Y ellos, los recién nacidos, tienen un sistema enzimático muy inmaduro. Esto puede aumentar las concentraciones y pueden entonces producir una estenosis pilórica. O sea que este sí sería un efecto adverso cuando se utiliza en recién nacidos o en lactantes menores de 6 meses o madres embarazadas o que están lactando, por supuesto, menores de 6 meses. El motivo es eso, que los macrólidos semejan a la motilina, se ubican en los receptores de la motilina y entonces puede producir este efecto. Otro efecto que tienen los macrólidos, el uso de macrólidos, y por los cuales nosotros sí también se utiliza, es que cuando tiene un efecto antiinflamatorio. ¿Cómo es eso? Cuando hay una enfermedad endotelial, recuerden que el endotelio es como una alfombra que tapiza todo el sistema circulatorio y el endotelio entonces se encarga de producir sustancias que pueden ser beneficiosas para ese vaso o perjudiciales. Entonces, cuando hay una disfunción del endotelio, hay aumentos de los factores proinflamatorios, como sería el grupo de las interleuquinas, factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, interleuquina 6, factor de agregación plaquetaria, así como el grupo de las prostaglandinas.
¿Qué es lo que hace el macrófago? ¿Qué es lo que hace el macrólido? Entonces, él puede tener la capacidad de introducirse a nivel del endotelio y disminuir entonces los factores proinflamatorios. O sea, ya ustedes ven que no solamente tiene un efecto antibacteriano, sino también procinético y antiinflamatorio. Esto era lo que yo les mencionaba en cuanto a las bacterias típicas y las bacterias atípicas comparten estructuras comunes, como sería las proteínas, las cápsulas, el citoplasma, pero lo único que no comparten es la pared celular. Las bacterias atípicas no tienen pared celular. ¿Y cuál es la característica? Los gérmenes típicos pueden invadir tanto de forma intracelular, pero más extracelular. Invaden más extracelular. Y las típicas son intracelulares, pueden estar al ladito de la membrana, pero generalmente son intracelulares. Por eso es que son muy buenas, porque tienen buena penetración los antibióticos contra los polimorfonucleares. Dentro de este grupo de los intracelulares tenemos los micoplasmas, hay muchos, aquí están, pero sobre todo estos antibióticos, su espectro de acción es contra el micoplasma, legionela, clamidia, enfermedades de transmisión sexual y el ureoplasma, a pesar de que existen otras bacterias intracelulares. Y aquí es una diferencia entre lo que son las infecciones por bacterias típicas y atípicas. Bacteriológicamente, recuerden que las típicas tienen pared celular, crecimiento poco exigente y pueden invadir tanto el medio extracelular como el intracelular. Las atípicas no poseen pared celular. Obligatoriamente para su crecimiento deben estar dentro de la célula. La mayoría están dentro de la célula. ¿Cuáles son? Esto ya está mencionado, el estreptococo, el estafilococo, moraxella. Dentro de las atípicas pueden producir neumonías por micoplasma, por legionela, por clamidia, que son las que nos competen a nosotros. Típico es cuando el paciente tiene una neumonía, nosotros le solicitamos una rayos X de tórax y podemos ver entonces los infiltrados intracelulares, podemos ver los bloques de condensación, muy típico. Y cuando vemos una neumonía por un germen atípico, todo eso está ausente generalmente. Estas son características cuando comienza una infección, por ejemplo, en las neumonías, pues que es donde más esto produce, aparte de las infecciones de transmisión sexual. Las típicas son de inicio brusco, fiebres son muy elevadas, la tos es productiva y generalmente de expectoración verdosa. Hay mal estado general. Cuando le hacemos el examen físico podemos conseguir crepitantes a nivel pulmonar, soplo tubárico. Hay este dolor pleurítico característico en puntada de costado y está generalmente localizado. Y en las neumonías atípicas, su curso suele ser más insidioso, las fiebres son un poquito más bajas, el paciente tiene una tos seca que le manifiesta que es más a predominio nocturno y que no expectora nada. Hay broncoespasmo, puede haber roncus y un compromiso difuso. ¿Ok? Hay un broncograma aéreo que puede haber, eso es lo que diferencia. Entonces, por clínica y por radiología, nosotros podemos definir o saber o dilucidar u orientarnos o hacer una impresión diagnóstica de que puede ser por un germen típico o por un germen atípico. Entonces, hablando un poquito más en particularidad de cada una de ellas, aunque aquí les diga parenteral, recuerden que nosotros en Latinoamérica y en Venezuela no hay para ser administrada por vía endovenosa o por vía parenteral. Yo creo, si más no recuerdo, cuando estaba iniciando el posgrado, eso
por el año, hace 25 años aproximadamente, la que sí existía era acitromicina. ¿Por qué salieron del mercado? Primero, por su factor hepatotóxico. Y segundo, sus altos costos. ¿Dónde lo dejamos? Para tratar gérmenes atípicos. Ya el mecanismo de acción está aclarado. Podemos indicar con alimentos, sobre todo eritromicina y claritromicina, no altera su absorción. La eritromicina suele venir también en forma tópica, en forma de ungüento, soluciones oftálmicas, se administra cada 6 horas, La claritromicina cada 12 horas, recuerden que la dosificación está relacionada con la vida media, y la acitromicina se administra una sola vez al día. Tienen buena distribución, sobre todo en polimorfonucleares, alcanza buenas concentraciones en próstata a nivel de pleura y a nivel de ORL. Menor concentración en líquido cefalorraquídeo, atraviesa placenta y también es intracelular. Por eso queda para gérmenes atípicos. Su metabolismo es hepático. Recuerden que requiere o se metaboliza a través del citocromo CYP450. Se elimina por vía renal porque se metaboliza por vía hepática y un 10% por vía renal. Y la claritromicina tiene un 50 y un 50%. ¿Cuáles son dónde lo vamos a utilizar? Sobre todo en infecciones de enfermedad inflamatoria pélvica. Recuerden quiénes son los gérmenes implícitos: clamidia, uroplasma y Neisseria gonorrhoeae. ¿Cuál de ellas no es un germen atípico o un germen intracelular? La Neisseria. La Neisseria. ¿Y la Neisseria es un gran negativo o es un gran positivo? Gran negativo. Gran negativo. Muy bien. ¿Quién habló? Porque es que no los veo. Luis Molina. Luis, tú tienes muchas intervenciones. Yo te felicito. Gracias, doctora. Ok, dentro de las neumonías atípicas tenemos micoplasma, tenemos clamidia y tenemos legionela. ¿Son gérmenes típicos o atípicos? Bueno, ahí se lo estoy diciendo, neumonía típica. Las uretritis por Campylobacter, la tosferina, sobre todo se utiliza, ustedes lo van a ver cuando pasen por el servicio de pediatría, sí van a ver tosferina. Muchos muchachitos con tosferina, esa fiebre quintillosa, y van a ver que utilizan mucho la eritromicina, combinada, por supuesto. En caso de enteritis, en difteria, ahorita muy poco se ve difteria. Recuerden que está la vacuna de la difteria, pero no es que está erradicada. En caso de gastritis, Helicobacter pylori, se utiliza la claritromicina en combinación con ¿cuál se acuerdan? Con un inhibidor de la bomba de protones y con el metronidazol, si no me equivoco. No, hablaste Luis, no, eso no es. Mm. Con la bomba de protones perfecto, pero con el metronidazol no. Pobrecito muchacho, imagínate, si tú no has tomado nunca un metronidazol. No. O es horrible, porque ese sabor... Recuerdo que había un esquema de pylori que llevaba metronidazol, por eso fue que pensé que era eso. No, debe ser que había algún proceso infeccioso aparte del Helicobacter pylori, pero no, metronidazol no se usa allí. Aquí está. Amoxicilina, claritromicina. Para prostatitis, recuerden que abarca o tiene buena distribución en infecciones inflamatorias de la próstata, secundarias a infecciones bacterianas por Neisseria gonorrhoeae y clamidia. Podemos utilizar las infecciones del tracto urinario no complicadas, producidas por uroplasma, pero hay otros antibióticos de primera línea. Linfogranuloma venéreo, enfermedad de legionela, como les comenté, legionela
porque cuando hubo un brote de neumonía, que esta legionela estaba metida en los ductos de aire en ese entonces. Y la enfermedad de Lyme, producida por Borrelia burgdorferi por la picadura de la plaga. El espectro, cocos y bacilos gram negativos, gram positivos, bacteria no para enterococos. Los enterococos tienen una resistencia intrínseca a los macrólidos. Gérmenes atípicos, treponema y el grupo de las Mycobacterium avium. Mycobacterium avium. Dentro de los efectos adversos, bueno, acuérdense que aumenta la motilidad. En dado caso, pudiera ser, o sea, produce diarrea, pero si nosotros tenemos una gastroparesia, se puede utilizar. Arritmia, por los que ya les mencioné, que bloquean la entrada de calcio en la fase. ¿En cuál fase? Fase 2. Fase 2, muy bien. Colitis pseudomembranosa, rash, eosinofilia y puede haber ototoxicidad. ¿Dónde está contraindicada? En los recién nacidos, en las embarazadas, lactantes menores de 6 meses, ya saben el por qué. Pacientes que tienen problemas o alguna alteración hepática, recuerden que se metaboliza a nivel hepático, pacientes con arritmia y cuando se utiliza algún antiarrítmico. No debemos combinarlo con estos fármacos, ya que como estos fármacos se metabolizan en el hígado utilizando el sistema enzimático del citocromo CYP, entonces debemos tener cuidado. Generalmente, cuando tenemos este tipo de patología, lo utilizamos en forma combinada. Ahora la pregunta, sí, yo les mencioné que se puede utilizar con una cefalosporina de tercera generación, más acitromicina para uretritis, amoxicilina claritromicina, para Helicobacter pylori, macrólido más un betalactámico en neumonía atípica. ¿Se acuerdan que les dije que estos fármacos, o mejor dicho, no se debe combinar un bacteriostático con un bactericida? ¿Y por qué en este caso lo estamos combinando? ¿Por qué en este caso lo estamos combinando? Luis, ¿estás por ahí? Luis Molina, Luis Freite. ¿Alguna de las chicas, por favor? Estoy pensando. Se los dije al inicio de la clase, está en la primera diapositiva. Vamos, chicas, destáquense, por favor. Hoy es jueves, casi viernes. Seguro que están ahí. Luis, ¿tú cómo que eres el único que está en clase? No, Luis, nada más no. Ah, muchachos, en la primera diapositiva, que no se les olvide, que no se les olvide. Por esto, son bacteriostáticos, pero cuando logran alcanzar o duplicar las concentraciones inhibitorias mínimas, que generalmente lo hacen de forma intrínseca, entonces se convierte en bactericida y por eso lo podemos usar de forma combinada. Por eso lo podemos usar de forma combinada con estos fármacos que están aquí. Eso que no se les olvide nunca porque se los van a preguntar en pediatría, se los van a preguntar cuando estén en una revista de medicina interna. Y les van a decir, ustedes no vieron eso en farmacología. Bien. El cuadrito
vamos, esto es una pequeña forma de cómo pudieran estudiar haciendo los cuadritos comparativos, pero esto solamente en relación al espectro antimicrobiano. En ningún momento yo les dije que los macrólidos tienen acción sobre los estafilococos aureus resistentes a meticilina. Para nada. Para nada. Si es sensible, sí la podemos utilizar, como cualquiera de los beta-lactámicos y la cefalosporina. Aunque el espectro de acción, ya les mencioné algunos gran negativos, pero generalmente existen otros antibióticos de primera línea de elección, no para pseudomonas en ningún momento, jamás para anaerobio, y por eso es que probablemente, Luis, tuviste el uso de un metronidazol con un macrólido porque probablemente tenía alguna patología abdominal que probablemente pudo haber sido por algún helminto. Veamos antihelmínico, vemos que dice el metronidazol y aquí no lo están usando, y para gérmenes atípicos sí queda, y para el grupo de los Mycobacterium avium. ¿Ok? ¿Ya? Chévere. Muy bien. Yo les traje para ver cloranfenicol y lincosamida. Quedan 15 minutos o 10 minutos. Ustedes me dicen, esta clase estaba programada según mi esquema para el martes. ¿La quieren ver ahorita o la dejamos para el martes? ¿Qué dice la audiencia? Mejor para el martes, ¿Están doctora. saturados? Sí. No, para el martes. Sí. Bueno, Para el espero que martes sí. no, para el miércoles. Recuerden que el martes es feriado. El martes es feriado, pero si ustedes quieren nos conectamos y así tienen mayor tiempo para estudiar, porque terminaríamos entonces, terminaríamos un día antes. Bueno, yo pienso que puede ser el martes sin ningún problema si los demás compañeros. De todas formas, con Luis, ustedes me van avisando. Ustedes me van avisando. Yo no tengo ningún problema de que nos podamos conectar el martes, puede ser en la mañana para que ustedes tengan su tarde libre, no tan temprano como el viernes pasado. Dormimos un poquito más, entre comillas, porque siempre me paro temprano. ¿Les parece? Mira, Luis como que se salió, ¿vale? No Luis Molina, el delegado. Se quedó, a lo mejor se quedó sin, me acaba de abandonar. Te quedaría sin datos, A lo doctora. mejor se quedó sin datos. De verdad que yo a ustedes, la generación de ustedes, yo realmente tengo que quitarme el sombrero porque tienen ganas de estudiar. Y pónganle, muchachos, pónganle corazón. Pónganle corazón. Yo sé que tal vez en el segundo parcial no salieron bien, pero salieron bien en el primero. No tengo notas, no sé las notas. Yo aquí pensando, porque es que eso es lo que siempre hemos visto. Primer parcial salen bien, segundo parcial se caen, tercer parcial si le ponen corazón, salen bien y se recuperan. Entonces ustedes me van avisando, monitorizando con Luis si quieren la clase si hacemos la clase el 5, terminamos el 13, no terminaríamos el 12 y así les queda un poquito más de tiempo para estudiar porque el parcial está planificado para el día 19. Y reparación, por supuesto, un día antes. Yo creo que no hay final. Entonces ustedes me están avisando, ¿ok? Feliz fin de semana. Gracias, doctora. Feliz fin de Gracias, doctora. semana.